Hoy es el tercer domingo de una serie que estamos enseñando y que hemos titulado Queremos un avivamiento. Quiero un avivamiento. Anhelo un tiempo de visitación de Dios en mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? Un tiempo de visitación. Ese ruach de Dios, ese ruach de su Espíritu Santo se mueva como nunca lo hemos experimentado. Yo lo anhelo, hermano. Yo lo anhelo. ¿Sabes? Cuando Él decide visitar una nación, cuando Él decide visitar un pueblo, cuando Él decide visitar una iglesia, cuando Él decide visitar un lugar, una familia, es un tiempo espectacular, donde la plenitud del Espíritu Santo desciende. La gloria de Dios nos toca de una u otra forma. Recordemos cómo nacimos como iglesia. Nacimos en un de repente del Espíritu Santo, un de repente que llegó y transformó la vida de todas aquellas personas que estaban allí. Esos 120 fueron empoderados del Espíritu Santo. Y saben, eso no quedó allí, porque lo que pasó con esas personas todavía lo estamos viendo hoy. Ellos evangelizaron y salieron y se dispersaron, y por causa de ellos hoy nosotros tenemos el evangelio. Hoy está la iglesia. Ese mismo Pedro que un día negó a Jesús porque tuvo miedo que lo fueran a coger preso también como lo habían cogido a él, ahora lo vemos después de este de repente. Léalo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue el primero, el valiente que salió y empezó a predicar la palabra. Y en esa primera predicación 3,000 personas se convirtieron. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta mañana? Saben, el tiempo del avivamiento yo lo puedo ver como un tiempo de cambio, un tiempo de cambio de estación, porque esos cambios van a ser tan evidentes, no solamente en nuestras vidas, sino en el lugar, en el territorio donde nosotros estamos. ¿Cuántos necesitan un cambio, hermanos? ¿Cuántos necesitan un cambio? ¿Cuántos necesitan que cosas en su vida cambien, en su familia, en sus finanzas, en su salud? Muchas cosas cambien, ¿saben? Cuando hay un avivamiento, las cosas nunca van a ser iguales. Van a ocurrir cambios tremendos en nuestra vida. Se van a derribar todos nuestros argumentos, porque es que nosotros sí que tenemos argumentos. Pero cuando hay avivamiento, los argumentos se van al piso. Las divisiones, las malas costumbres que nos visitan, que nos separan de Dios, se van. Porque viene una visitación fresca que va a impartir vida, cosas nuevas. ¿Sabes cómo lo describió Jesús en Juan 7, del 37 al 38? Él dice: si alguno, ¿hay aquí alguno, hermanos? Pregunto. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren esos ríos de agua viva? Ríos de agua viva que Dios tiene preparado. Fue Jesús profetizando el tiempo del Espíritu Santo sobre la iglesia. El primer domingo, la pastora Marta nos enseñó que para que haya un avivamiento se hace necesario un verdadero arrepentimiento, que nos va a llevar a experimentar una nueva vida, una nueva identidad, un cambio de nombre. Así como Saulo de Tarso, después que tuvo un encuentro con Jesús, su nombre fue cambiado por Pablo. Amén. El segundo domingo, el pastor Dairo nos enseñó que un avivamiento nos conduce por el camino de la santidad. Tenemos que estar apartados, tenemos que estar separados
para Dios, porque sin santidad nadie le verá, porque no se hace coherente que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, todavía siga siendo la misma persona. Tenemos que cambiar, tenemos que tener una reacción rápida al pecado. Eso es santidad, eso es santidad. Y en esta mañana yo les voy a hablar acerca de la oración como la llave de un avivamiento. Diga conmigo, la oración, la llave de un avivamiento. Y cuando yo estoy hablando de oración, hermanos, yo estoy hablando de una relación de intimidad, de una cercanía con el Padre, donde yo lo dejo hablar a Él, aprendo a escucharlo, donde yo dirijo mis pasos en obediencia, solamente donde Él me guía, donde Dios es el primer lugar, porque a veces ni siquiera en la oración le damos el primer lugar a Dios. Y yo estoy hablando de eso, de darle el primer lugar a Dios, donde Él es quien desarrolla toda la pasión de mi vida. ¿Sabes? Dios nos dio algo que Él también lo tiene, y es algo que produce pasión en nosotros. Y yo te digo en esta mañana, ¿qué es lo que está produciendo pasión en tu vida? ¿A dónde estás tú direccionando o canalizando ese fuego, esa pasión que hay dentro de ti? ¿Sabes? De eso es lo que yo estoy hablando, hermanos. De eso es lo que yo estoy hablando. De esa intimidad, de esa cercanía de nosotros con el Padre. Esa es la oración que da la llave para un avivamiento. Esa intimidad donde nosotros lloramos, donde nosotros gemimos, donde nosotros nos doblamos delante de su presencia. Sabiendo, entendiendo que Jesucristo fue el que nos dio esa libertad, amén. Porque cuando Él vino a la tierra, esa comunión que había con el Padre se rompió. Pero a través de Jesucristo nosotros nos podemos acercar confiadamente al Padre. Yo siempre inicio mi oración diciendo: amado Padre Celestial. Yo no sé tú cómo la inicia, pero cómo tú puedes llegar al Padre. Nosotros podemos llegar, como decía la canción, tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo, porque Él fue el que nos dio una nueva vida, nos revivió. Estábamos muertos y Él pagó el precio por nosotros. Entonces, hermanos, un avivamiento se inicia cuando algunos toman la decisión de doblarse delante de la presencia del Señor. Cuando tomamos la decisión de doblarnos delante de Él. Tú eres el Señor y nosotros somos tus hijos, somos tus siervos. ¿Cuántos tienen esa disposición, hermano? Eso es de lo que yo quiero hablarte en esta mañana, de la llave para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida, en mi vida, en esta iglesia, en tu casa, en nuestra nación Colombia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La chequina de Dios. Vamos a decirles todos juntos: Señor, envía tu chequina. Envía tu chequina, Señor. Quiero un avivamiento. Quiero un despertar. Quiero una visitación de Dios conmigo, Señor. Para hablarles de este tema voy a hablar de dos cosas. Lo primero que quiero decirles es que todo avivamiento llega después de un tiempo de oración. Diga conmigo: todo avivamiento llega después de un tiempo de oración. Nosotros no podemos pretender estar encendidos, no podemos pretender hacer muchas cosas. De hecho, hacemos muchas cosas, pero si no está el fuego del Espíritu Santo, no estamos haciendo nada. Entonces, todo avivamiento llega después de un tiempo de oración, de un tiempo de intimidad con Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar, hermanos. Ya yo estoy viendo aquí personas que están siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo, porque el Señor está en este lugar, amén. Está en este lugar y vamos a estar expectantes de lo que Dios va a hacer en este lugar, en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén?
Recíbalo, hermano. Yo no sé usted cómo ha llegado, pero el Espíritu de Dios es aquí y Él quiere derramarse sobre cada vida y sobre cada corazón. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 7 versículo 1. Pero antes de leer este versículo, yo quiero contarles un poquito acerca del contexto del versículo que vamos a leer. El rey Salomón acaba de construir el templo. Dios le dice y le da las instrucciones a Salomón de cómo él debe construir el templo, y él lo hace con todas las especificaciones, con los mejores materiales, con todo el amor. Él construye el templo, y después que él construye el templo, él dice: vamos a dedicar este templo al Señor. Léalo usted en su casa, en 2 de Crónicas, en el capítulo 6. Salomón se arrodilla y empieza a orar. Él empieza a orar y empieza a dedicarle este templo. Este templo representaba que Dios los iba a visitar, porque ahí estaba el tabernáculo. El tabernáculo que representaba presencia de Dios. Y entonces viene lo que vamos a leer. Dice en 2 de Crónicas 7:1, dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. ¿Cuándo estuvo lleno el templo de la gloria de Dios? Cuando Salomón terminó de orar. Cuando Salomón terminó de orar, ahí pasó algo, hermanos. Ahí pasó algo, porque es que cuando el pueblo ora, es que cuando nosotros nos disponemos para Dios, algo sucede. Algo sucede, cosas sobrenaturales. La presencia de Dios desciende. Salomón sabía que la gloria de Dios no iba a llegar si él como rey no se disponía delante de Dios, y mucho menos el pueblo lo iba a hacer. Léalo en el capítulo 6, lea todo el capítulo 6. La oración de Salomón dice que él se tira en el piso, y entonces todo el pueblo lo hace. Todo el pueblo lo hace. Si nosotros estudiamos todos los avivamientos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, hay una constante: todo avivamiento llega después de un tiempo de oración. No basta con decir quiero un avivamiento, no. El avivamiento, ya aquí hay herramientas. La pastora Marta habla de arrepentimiento. El pastor Dairo está hablando de santidad. Todo eso ocurre cuando nosotros nos disponemos para hablar a Dios. En el Antiguo Testamento, uno de los avivamientos más hermosos, el del rey Josafat. Esa historia me encanta. Todo el mundo estaba asustado porque había un pueblo que se iba a levantar contra ellos y venía a pelear. Eran muy grandes, eran muy gigantes, eran guerreros, y ellos vinieron con la noticia al rey Josafat. Y el rey Josafat le dice: no se preocupen, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Vamos todos a tirarnos en el piso y a arrodillarnos, porque Dios nos va a defender. ¿Cuántos podemos tener esa actitud en medio de lo que estamos viviendo en nuestra nación Colombia, en medio de los problemas que vivimos, en medio de las situaciones, en medio de las malas noticias, de los recibos que hay que pagar? ¿Cuántos podemos decirle a nuestros hijos? ¿Cuántos podemos decirle a nuestros compañeros: no te preocupes, que no es nuestra la guerra, sino de Dios? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a clamar. Y saben, dice que el pueblo de Moab, entre ellos se confundieron y ellos mismos se mataron porque no tuvieron nada que hacer. La Biblia también nos habla del avivamiento del rey Ezequías, del rey Josías, pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla del más grande avivamiento donde nacimos nosotros, y fue en el Pentecostés, cuando esos 120
perseveraron, porque mucha multitud fue la que vio a Jesús cuando se fue. Y Él les dijo: va a venir el Consolador. Pero solamente perseveraron 120 en el aposento alto. Y entonces vino la Shekinah de Dios, el de repente de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Y la vida de ellos nunca volvió a ser igual. Nuestro más grande testimonio fue Jesús, la manifestación gloriosa de Dios en la tierra. Él oraba todo el tiempo. El poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Milagros espectaculares ocurrieron. Cosas nunca antes vistas ocurrieron. Él fue el que nos dio el más grande ejemplo. Corea del Sur, una nación que terminó una guerra en el año de 1953, hace 69 años. Después de esta guerra quedaron bien pobres. Dicen que más pobres que los países latinoamericanos. Una nación sin desarrollo, una economía por el suelo, una nación donde la religión principal era el budismo. Llegaron los primeros misioneros a Corea del Sur. Y ellos, los coreanos, saben mucho de oración y mucho de meditación, porque eso es algo cultural en ellos. Y los primeros cristianos en Corea del Sur se reunieron en grupos pequeños y en las calles oraban. ¿Y saben cómo oraban? Ellos confesaban sus pecados. Confesaban sus pecados. Y de ese grupo pequeño cada día se añadía más y se añadía más. Imagínense nosotros allá en la calle diciendo: Señor, perdóname a voz en cuello, porque soy mentiroso, soy adúltero, Señor, soy fornicario, Señor. Imagínense, eso era lo que hacían los coreanos en ese tiempo. Ellos confesaban sus pecados. La iglesia en Corea del Sur, desde que nació, le dio mucha relevancia a la oración. En los servicios religiosos ellos oraban antes que todo. La oración era lo principal, era lo primero. Y no solamente, también cuando estaban escuché el testimonio de un hermano que dijo, que él describe así, dice: cuando aterricé en Seúl, Corea, los aires estaban saturados de oración. Se siente algo especial, decía él, algo especial. Hoy en día, después de 69 años, Corea del Sur es una de las naciones más desarrolladas, industrializadas. La mayoría de los electrodomésticos pequeños que nosotros consumimos dicen hecho en Corea. Un país, escuchen lo que voy a decir, un país más pequeño que Colombia, con una población similar a Colombia, con un tráfico bien organizado. ¿Sabes? Corea del Sur tiene la iglesia más grande del mundo. Tienen algo que ellos llaman montes de oración, algo que ellos llaman cuevas de oración. Son unos cuarticos que llaman cronos, donde las personas se encierran a orar, se encierran a orar. Hoy en día el 30% de la población en Corea del Sur es cristiana. El 54.58% es creyente. Hoy son una iglesia próspera, bendecida. Dos detalles de dos iglesias en Corea. La iglesia más grande de Corea es una iglesia donde 10,000 personas, escuchen lo que voy a decir, 10,000 personas se despiertan todos los días de la semana a las 4 de la mañana para orar una hora juntos. Hay otra iglesia donde 3,000 miembros todos los días antes de ir a trabajar se reúnen para orar. Nosotros tenemos un grupo de oración. ¿Cuántos saben que tenemos un grupo de oración? Lo tenemos por Zoom.
El martes pasado nos reunimos 39 personas. 39 personas. ¿Saben cuántos anhelamos un cambio en Colombia? ¿Cuántos quieren ver una Colombia transformada? ¿Cuántos quieren ver que en Colombia fluyan esos ríos de agua viva y no fluya sangre? ¿Cuántos quieren ver que las nuevas generaciones encuentren al Espíritu Santo de Dios aquí? Saben, hermanos, si hay algo poderoso que trae un cambio en un pueblo, en una nación, en una familia, es un avivamiento. ¿Saben por qué? Un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque el avivamiento revitaliza. Dígale al que tiene a su lado, revitaliza. El avivamiento empodera, da autoridad. Cuando oramos ocurren milagros, vienen arrepentimientos por multitudes. Hay hambre de su presencia. Una nación que ora es una nación bendecida por Dios. Necesitamos volvernos a Dios, hermanos. Yo creo que necesitamos volvernos a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Saben, el profeta Joel lo profetizó clarito en el libro de Joel, en el capítulo 2, donde Dios a través del profeta Joel le dice al pueblo que tienen que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Y entonces Él les dice al pueblo: proclamen, proclamen, toquen las trompetas para que toda la asamblea se reúna. Dice que lloren, que clamen, que se reúnan los sacerdotes y se arrepientan y se doblen. Porque si el sacerdote lo hace, entonces el pueblo lo hace. Dice que el que está ocupado salga de su ocupación. Que lloren los ministros y le digan: Señor, compadécete de tu pueblo. Y sabes, el versículo 28 dice, que es el que nosotros siempre leemos, pero tenemos que leer lo primero que dice. Y dice: y después de esto, ya conmigo, y después de esto, o sea, después que han llorado, después que han orado, después que han clamado, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Diga: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género humano. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Yo lo creo. Creo que mis hijos profetizarán y serán siervos del Dios Altísimo. Y dice: y tendrán sueño los ancianos. ¿Cuántos ancianos hay aquí? Busca al Señor, que el Señor quiere enviar mensaje a su pueblo y lo va a hacer a través de ti, pero tienes que orar. Y dice: y a los jóvenes le dará visiones. Visiones. ¿Dónde están los jóvenes? Dios les va a dar visiones. Recíbalo. Pero tienen que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios en oración. Dice: en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Siempre un avivamiento está sellado por el gemido y la oración de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Hay algunos que no se lo creen. ¿Cuántos justos hay aquí? Aleluya. No es emoción, hermanos. No es emoción. Es el viento fresco de Dios. El ruach de Dios. El ruach de Dios en medio de su pueblo. Y la segunda cosa de la cual te quiero decir es que la oración es el combustible que mantiene el fuego encendido en el avivamiento. ¿Qué es lo que mantiene el fuego encendido? La oración. ¿Qué mantiene el fuego encendido? El combustible es la oración. Dice Levíticos en el capítulo 6, versículos del 12 al 13. Dios le está dando las instrucciones a Moisés de cómo debe ser el protocolo para que su presencia esté en medio del pueblo. Y él le dice a Moisés, dice: y ordenará a Aarón y a sus hijos. ¿Por qué Aarón? Porque Aarón representaba el sacerdocio.
¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios, que lo compró con precio de sangre. Lo compró con precio de sangre. Fuimos comprados con precio de sangre. Y Él le da estas instrucciones y le dice: coja esto, hermano, porque el fuego de Dios se está prendiendo. Agárrelo, agárrelo. Dice: mientras tanto, el fuego se mantendrá como. Dígalo duro, ¿cómo se mantendrá el fuego? ¿Cómo se mantendrá el fuego? Dice: se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar, y encima de esta pondrá el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. ¿Cómo deberá estar, hermanos? ¿Cómo deberá estar? Sabes, la naturaleza de un avivamiento es fuego. Es fuego. La naturaleza del Espíritu Santo es fuego, es fuego. Cuando Salomón terminó de orar, ahorita leíamos, cuando él terminó de orar, fuego descendió, y ese es el fuego que tenemos que anhelar, hermano. La manifestación de Dios, así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, era con fuego. Ustedes recuerdan cuando la zarza ardía y Moisés la vio y la zarza no se consumía. Era un fuego, era una llama que no se apagaba, ¿verdad? Porque así se presentaba Dios. Cuando Elías y los profetas de Baal presentaban su sacrificio para ver cuál era el Dios verdadero, ¿de qué forma se presentó Dios? Dice que fuego cayó y consumió el holocausto. Fuego, fuego. El Espíritu Santo es fuego. Los 120 que estaban en el aposento alto, dice que ese de repente llegó. Ese de repente llegó como lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Saben, el fuego tiene unas características. Los orfebres que queman el oro dicen que el fuego significa quemar la escoria. El fuego significa que vamos a ser refinados, que vamos a ser purificados, que vamos a ser iluminados. Eso es el proceso de la santidad, y eso solamente es ocasionado por el fuego. Una nación, una persona avivada es diferente, porque el fuego de Dios no lo deja ir por el camino incorrecto, no lo deja hacer cosas incorrectas. ¿Saben? El fuego de Dios genera poder. ¿A cuántos les gusta el poder? ¿A cuántos les gusta el poder? Pero sabes, el poder del Espíritu Santo es un poder diferente, amén. Es un poder que transforma, un poder que produce cambios, que nos ayuda a perdonar, que nos ayuda a estar en unidad. ¿Saben? Cuando el Espíritu de Dios cae sobre un lugar, sobre una nación, no hay distinción de nada. Todos somos iguales. Yo no sé si en esta mañana, en este lugar, tú tienes algún conflicto con algo, con alguien, pero quiero decirte que si el Espíritu Santo de Dios está aquí, esto va a quedar aquí en esta mañana. Esto va a quedar aquí en esta mañana, amén. Esto va a quedar aquí en esta mañana. Conflictos de familia van a quedar aquí en esta mañana, porque el Espíritu de Dios nos va a dar la libertad para perdonar, para restaurar, para seguir adelante. El fuego del Espíritu Santo que quema, que transforma, que consume. ¿Sabes? Cuando ese fuego llega en tiempos de oración, donde hay una comunión sincera con Dios, donde Él nos santifica, donde somos como niños. ¿Cuántos queremos ser como niños? Donde Él nos capacita. A veces no lo dejamos, no queremos ser como esos niños de ahora que quieren ser adultos. Tenemos que ser como niños. Dígale: Señor, yo quiero ser como un niño.
quiero ser como un niño. Sabes, nos capacita como hijos de Dios para ser usados con poder. Amén. Ser usados con poder. Tú y yo somos esos leños que tenemos que estar encendidos. Diga conmigo, yo soy ese leño. Ese leño que hablaba ahorita dice que todas las mañanas el sacerdote tenía que remover los leños para que el fuego no se apagara. Nosotros todos los días, ¿cómo podemos estar encendidos? Cuando oramos, cuando buscamos la presencia de Dios. Cuando buscamos la presencia de Dios. Cuando venimos delante de Él y nos quebrantamos delante de su presencia. Saben, cuando nosotros intercedemos por algo o por alguien, las cosas no van a ser iguales. Aquí hemos estado orando por sanidades y ya hemos visto milagros. Amén. En el grupo de oración que tenemos, hemos estado orando por personas enfermas con nombre propio, diagnósticos de cáncer. Y ya hemos visto las personas que vinimos al ayuno, las personas testificando cómo los diagnósticos. Levántese, hermano, y aplauda al Señor. Hermana, póngase de pie. Usted que sabe que su niña, el diagnóstico le cambió. Está aquí presente. La persona que el diagnóstico de cáncer le cambió. Si está aquí, póngase de pie para que la congregación la vea, hermano. Y esto no es un cuento, oramos por la niña y la niña se sanó de cáncer. Eso lo oramos. Hemos visto cómo Dios está haciendo cosas preciosas. ¿Sabe? Cuando nosotros intercedemos, nos ponemos en la brecha, en el lugar del conflicto, para que un territorio cambie. Y yo quiero decirles algo, hermanos. La Biblia dice que tú y yo como ministros somos llamas de fuego. Dígale a la persona que tiene a tu lado, dile, llamas de fuego. Dice Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. ¿Cuántos ministros hay aquí? ¿Cuántos ministros hay aquí? Llamas de fuego queremos ser. El avivamiento de la calle Azusa en el año 1906. Este es un avivamiento. La primera vez que escuché fue hace muchísimos años en una clase de Cursum aquí en la iglesia. Quiero que escuchen bien lo que les voy a hablar de este avivamiento, porque esto fue algo que ha afectado hasta nuestros días. Y ese avivamiento tiene un mensaje para la iglesia en los días de hoy. Liderada por el pastor William Seymour. En la ciudad de California comenzaron con pequeñas reuniones de oración. Pequeñas reuniones de oración que comenzaron siendo pequeños, pero de un momento a otro fueron cientos y después fueron miles de personas. ¿Y sabe por qué se caracterizaban estas reuniones, hermanos? Porque había fuego del Espíritu Santo. Porque cuando oraban, cuando cantaban, cuando alababan, había mucha libertad. Y por eso había muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Dones de lengua, dones de profecía. Llegaban enfermos por todas partes y eran sanados. Un hombre que no tenía brazos, oraron por él. Y ahí mismo el brazo le nació. Oraban por personas que no tenían manos y las manos salían. Personas que tenían lepra, ese era el cáncer de esa época. Le imponían las manos y los leprosos se sanaban. Él era esclavo, él era nieto de un esclavo. En ese tiempo había discriminación y segregación racial. Y en esas reuniones de avivamiento, ¿saben qué pasaba, hermano? No había distinción de clases sociales. No había distinción del que era blanco con el que era negro. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y Él se mueve sobre todo el que le busca. No importa si es niño, si es grande, si es chiquito, si es rico, si es pobre. ¿Saben algo, hermanos? Algo tremendo que me impactó.
Dice que cuando estaban orando varias veces llamaron a los bomberos, porque los bomberos decían que del edificio salían llamas de fuego, que el edificio se estaba incendiando, ¿Cuántos hermanos anhelaríamos, desearíamos que en este lugar, en la calle 85 de la ciudad de Barranquilla, de nuestra nación Colombia, la gente diga: algo pasa, porque el fuego está ahí? Hay llamas de fuego en este lugar, hay llamas de fuego en este lugar. Oh, hermanos, esto fue algo que se regó en todo el país y todos los periódicos hablaban de ello. Marcó la historia del cristianismo moderno por las manifestaciones poderosas de la gloria de Dios, la propia Shekinah de Dios descendiendo. Este movimiento pentecostal se extendió a todas las denominaciones. Habían territorios donde el Espíritu Santo no se movía, y ahí en Estados Unidos empezó algo nuevo. Al principio del siglo XX, en este tiempo, millones de personas llegaron a los pies de Cristo. Y con esto quiero terminar, hermanos, Estudiosos de avivamiento dicen que cada 100 años hay un avivamiento. El pastor y otros pastores en diferentes lugares, llenos del Espíritu Santo, profetizaron que después de 100 años, ya pasaron, los estamos viviendo. Después de 100 años vendría un gran avivamiento, más grande que el que hubo en la calle Azusa. ¿Saben? De ese avivamiento nosotros, nuestro concilio, Iglesia de Santidad Pentecostal, nacimos. De allí nacieron los cuadrangulares, de allí nacieron las asambleas de Dios. Yo siento el Espíritu de Dios en este lugar. ¿Saben? Ustedes se imaginan desde ese avivamiento cuántas iglesias tenemos hoy de la Santidad Pentecostal, de las asambleas de Dios, de la cuadrangular. Nacieron del avivamiento de la calle Azusa, pero en ese avivamiento se profetizó que en este tiempo iba a haber un avivamiento más grande que el que hubo en la calle Azusa, más grande que el que hubo en la calle Azusa, con manifestaciones más grandes, e iba a ser en diferentes lugares de la tierra. Hoy en día, hermanos, tenemos iglesias en África donde asisten millones de personas. No tienen ni siquiera un templo como nosotros, no tienen aire acondicionado, no sé cómo será el sonido de ellos, pero iglesias de multitudes. La iglesia en China cada día está creciendo más, cada día está creciendo más. Y con este versículo termino. Dice Juan 14, del 12 al 14: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es tiempo, hermanos, de clamar por una unción fresca de Dios, por una visitación del Espíritu Santo como nunca, de una transformación en nuestras vidas, en nuestra familia, un cambio, no importa la edad que tú tengas. Vamos a ponernos todos de pie, hermano, y vamos a clamar juntos. Vamos a levantar nuestros brazos y vamos a decir: Señor, quiero un avivamiento. Hola a todos, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Te invito a que la puedas compartir con todos tus contactos y te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia CBB. Que el Señor te bendiga.